El domingo del ciclo C de la 13ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 9, 51 al 62. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante, y de camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no los recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Él se volvió y les llamó la atención, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó Jesús: Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Este domingo vamos a reflexionar en el inicio de la subida de Jesús a Jerusalén, según Lucas, y que ya nos anunció en el domingo del ciclo C de la 12ª semana. Y es así como empieza el Evangelio de hoy. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. El tiempo de ser llevado al cielo indica que se acercaba el fin de su misión. Y es en ese momento cuando Jesús decide subir a Jerusalén. Se trató de un momento clave en la vida de Jesús, y si alguien desea seguirlo en su proyecto de dar vida al mundo, deberá estar dispuesto a ir a Jerusalén y asumir todas las consecuencias que le sobrevengan. Es decir, deberá estar dispuesto a cargar la cruz. Y cargar la cruz equivale a apostar por Dios, es decir, por todo lo que es verdadero, justo, noble y bueno, y asumir cualquier costo personal. Con esto en mente, Jesús decide ir a Jerusalén atravesando Samaria. Se puede ver que el Evangelio de hoy tiene dos partes muy claras. Primero, lo que sucede mientras atraviesa Samaria, y luego lo que sucede por el camino. Veamos primero qué pasó cuando atravesó Samaria. Samaria es un territorio extranjero que se ubica entre la Judía Galilea, que está al norte de Israel, y la Judea, que está al sur de Israel. Y como saben, los samaritanos eran un pueblo enemigo de Israel. Por tanto, cuando un judío quería viajar entre el norte y el sur de Israel, tenía dos posibilidades usuales. O evitaba Samaria, rodeándola y siguiendo el curso del río Jordán por el desierto, o la atravesaba corriéndose el riesgo de tener problemas con los samaritanos. Usualmente Jesús tomaba la ruta del Jordán, pero esta vez, según nos dice Lucas, decidió atravesar Samaria. Si nos fijamos bien, el contexto de este texto es el del anuncio de la buena noticia. Lucas nos dice que envió por delante mensajeros a una aldea samaritana a prepararle el alojamiento. Los mensajeros indican la tarea de la iglesia, que es llevar el mensaje de Jesús, anunciar la buena noticia en Samaria. De esto se deduce que Jesús envía a su pequeña iglesia a anunciar la buena noticia al pueblo samaritano. Pero nos dice también que los samaritanos no recibieron bien a sus mensajeros. Y la razón que da Lucas es porque se dirigía a Jerusalén. Este relato nos muestra las dificultades que tuvo la primera iglesia al anunciar el mensaje de Jesús al pueblo samaritano. Pero también nos muestra la estrategia que usó la primera iglesia. Si nos rechazan en una aldea, vayamos a la otra. Sin embargo, el rechazo de la buena noticia por parte de los samaritanos produjo indignación entre sus discípulos. Lucas nos narra la reacción de Santiago y Juan. Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Parece que los hermanos Santiago y Juan eran conocidos en el grupo de los 12 por su carácter impulsivo y más bien violento,
De hecho, los llamaban Boanerges, que significa hijos del trueno. Ante esta sugerencia de los hermanos, Lucas nos dice que Jesús se volvió y les llamó la atención. Y entonces se marcharon a otra aldea. Aquí queda en evidencia la apuesta de Jesús por la no violencia. Su mensaje es de paz, y la forma como hay que comunicarlo debe ser también de paz. En ningún caso debemos responder con violencia, aunque seamos agredidos en lo que más amamos. Es mejor retirarnos, pues aunque parezca que perdemos, ganaremos. En la segunda parte del texto de hoy, Lucas nos relata lo que sucedió en camino a Jerusalén. Y mientras iban de camino, Jesús tuvo 3 diálogos con 3 personas distintas. Son 3 relatos de seguimiento en donde se nos muestran las reacciones de 3 personas distintas ante la propuesta de Jesús. Los 3 están entusiasmados con la idea de seguirlo. Sin embargo, no son libres de hacerlo. Y Jesús les hace caer en cuenta de su falta de libertad, pues para ellos Dios no es el primero. Y para poder seguir a Jesús, Dios tiene que ser la primera y absoluta prioridad. En el primer caso, la iniciativa parte de una persona que se acerca a Jesús y le dice: «Te seguiré a donde vayas». Y Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Aquí Jesús le dice que seguirlo supone estar dispuesto a depender solo de Dios, tenerlo a Él como nuestra única seguridad, así como hace Él, que no tiene ni dónde reclinar la cabeza. La respuesta de Jesús nos sugiere que esta persona no era libre, que estaba atada a sus bienes y seguridades personales. Y no es malo tenerlos. Lo que no está bien es ponerlos por delante de Dios. Jesús nos enseña que lo podremos seguir solo si estamos dispuestos a perder nuestras seguridades, con tal de mantenernos del lado de lo que es verdadero, justo y bueno, es decir, del lado de Dios. En el segundo caso, la iniciativa parte de Jesús. A este Jesús le dice: «Sígueme». Pero él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Jesús lo invita, pues parece que considera que tiene todas las condiciones para seguirlo. Sin embargo, la persona le pone una condición: «Sí, pero». Además, la condición parece muy sensata: enterrar a mi padre. Sin embargo, para Jesús, este hombre no es libre. Está atado a sentimientos y afectos. Entonces lo invita a liberarse de las ataduras de los afectos y sentimientos, diciéndole: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Esta respuesta de Jesús parece algo dura, no solo porque contradice algo tan personal como el entierro de un familiar tan cercano como es el papá, sino además porque va contra una de las principales obligaciones religiosas de todo judío: enterrar a los muertos. Pero aquí Jesús desea subrayar que la apuesta por Dios debe ser radical, y llega al extremo de llamar muertos a quienes no se deciden apostar por Dios y seguir su camino. Que los muertos entierren a sus muertos. Su camino exige tener a Dios como prioridad absoluta. Seguirlo, es decir, apostar por Dios, no solo tiene que estar por encima de los sentimientos, sino aún por encima de las leyes y costumbres de los hombres. Y en el tercer caso, la iniciativa es, de nuevo, de una persona que le dice a Jesús: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Y Jesús le contestó: «El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios». Aquí Lucas nos pone el caso de una tercera persona que tampoco es libre. Está atada a su familia, a su historia, a su pasado y a sus sueños. Para Jesús nada, absolutamente nada, debe anteponerse a Dios. Todo aquel que tenga una excusa, por más válida y razonable que parezca, para no estar del lado de lo que es bueno, justo y verdadero, no sirve para el reino de Dios. Es decir, para estar del lado de Dios uno debe estar dispuesto a perderlo todo, incluso algo tan querido como es la familia. Y el ejemplo gráfico que usa Jesús es:
poner la mano en el arado y seguir mirando atrás. Poner la mano en el arado significa disponerse a trabajar por Dios, pero seguir mirando atrás significa andar pensando en el pasado, en los planes, en los sueños, en lo que pudo haber hecho. Y cuando es así, no hará bien, no podrá trabajar adecuadamente en favor de Dios. Deseo concluir diciendo que estos 3 diálogos con Jesús a menudo se entienden como invitaciones que hace Jesús para seguirlo en la vida religiosa o sacerdotal. Esto no es así. El diálogo es con la gente, con todos los que se encuentran por el camino, pues su invitación es para todos. A todos nos invita a caminar con Él. Y caminar con Él significa decidirnos ponernos del lado de Dios incondicionalmente. Y esto lo podemos hacer todos. Lo que nos enseña Jesús es que Dios, que es verdad, justicia y vida, debe ser el primero en todo. Por tanto, ni bienes materiales, ni seguridades, ni familia, ni sueños, ni pasado, deben anteponerse a la verdad, a la justicia o a la vida. Nada debe anteponerse a Dios. Y quienes así lo hacen están muertos o viven como muertos. Si queremos vivir, dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros sigámoslo y decidámonos a vivir una vida recta, sin condiciones, asumiendo el costo de ser honestos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.